Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La pandemia de la COVID-19 aceleró las tendencias económicas existentes. Piense en febrero de 2020. Los buenos viejos tiempos. Probablemente dejaste tu casa para ir al trabajo o a la escuela. Conociste a amigos. Ibas al teatro, a conciertos o al gimnasio. En aquel entonces, el coronavirus aparecía brevemente en las noticias, algo muy lejano. Y es probable que no conocieras a nadie llamado Dr. Fauci. Luego, en marzo, todo cambió. De repente, el virus estaba en todas partes, desde Italia hasta España, Japón y los Estados Unidos. La gente moría, los hospitales estaban desbordados y las escuelas, los lugares de trabajo y los centros comerciales estaban cerrados. El brote de la COVID-19 es un acontecimiento de proporciones históricas. Para frenar la propagación del virus, los gobiernos de todo el mundo tuvieron que aplicar nuevas medidas de seguridad. Pidieron a las personas que usaran máscaras y mantuvieran la distancia social, las empresas tuvieron que cerrar sus puertas o trasladar sus operaciones a Internet. El mensaje clave aquí es, la pandemia de la COVID-19 aceleró las tendencias económicas existentes. Puede que todas estas reglas hayan sido nuevas, pero sus efectos no han hecho más que acelerar los cambios que ya se estaban produciendo. Pensemos en el mundo del comercio electrónico. Durante las últimas 2 décadas, este sector ha estado creciendo a un ritmo constante. A principios de 2020, alrededor del 16% de todas las ventas minoristas se realizaban en línea. Luego, en marzo, llegaron los bloqueos y la industria prosperó. En solo 8 semanas, la venta minorista en línea casi se duplicó. Se produjeron repuntes similares en casi todas las industrias relacionadas con la tecnología. Antes de la pandemia, las escuelas y universidades estaban adoptando lentamente las plataformas en línea. Luego, en cuestión de semanas, casi todas las clases, desde el jardín de infantes hasta la universidad, cambiaron a Zoom. Los precios de las acciones de las herramientas de comunicación se dispararon. Sin embargo, a medida que el mundo aceleró su migración a la web, muchos se quedaron atrás. En las primeras semanas de la pandemia, la tasa de desempleo en EU se disparó hasta el 13%. Como era de esperar, los que ya estaban luchando fueron los más perjudicados. Las familias de bajos ingresos sufrieron el doble de despidos que los hogares acomodados. Esto solo empeoró aún más la desigualdad económica. Entonces, ¿cuáles serán las consecuencias de esta rápida reestructuración de la economía? Exploraremos eso en los próximos parpadeos. La pandemia fue una bendición para algunas empresas bien posicionadas. California Pizza Kitchen, Lucky Brand Jeans y 24 Hour Fitness. ¿Qué tienen en común estas empresas estadounidenses? Bueno, por un lado, están todos en quiebra. Y no son los únicos. En los primeros meses de la pandemia, cientos de empresas conocidas, pero con dificultades financieras, colapsaron. Sin embargo, ante todo este fracaso, al mercado de valores le fue bien. De hecho, a finales de agosto de 2020, los índices de mercado como el S&P 500 reflejaban un año moderadamente positivo para los inversores. Este aumento contradictorio fue el resultado de que a unas pocas firmas fuertes les fue muy bien. Si bien los valores de muchas pequeñas empresas cayeron, los gigantes del comercio de alto perfil solo vieron crecer su suerte. Mira a Amazon, por ejemplo. En julio de 2020, sus acciones habían subido un 67%. A Tesla le fue aún mejor, sus acciones subieron un enorme 242%. El mensaje clave aquí es, la pandemia fue una bendición para algunas empresas bien posicionadas. Entonces, ¿cómo es que algunas empresas han recaudado miles de millones mientras que otras han caído como moscas?
No hay una respuesta sencilla a esta pregunta, pero el autor Scott Galloway tiene algunas opiniones. En primer lugar, los mercados buscan el equilibrio. Cuando un sector comienza a fallar, los inversores invierten su dinero en alternativas más seguras. Mira lo que le ha pasado a la industria hotelera. Cuando los restaurantes, bares y hoteles cerraron para frenar la propagación del virus, las acciones de este sector cayeron en promedio entre un 50 y un 70%. Los inversores trasladaron su efectivo a empresas que parecían más sólidas. Por lo general, esto significa empresas grandes y bien financiadas, como Amazon. Estos conglomerados pueden soportar los bloqueos y darse el lujo de comprar los activos de empresas que no tuvieron tanta suerte. La acción del gobierno también ha determinado que sectores han sobrevivido a la pandemia. Algunas empresas, como las aerolíneas, deberían haber colapsado por completo debido a los bloqueos. Sin embargo, las autoridades los consideran esenciales, por lo que estos sectores han recibido grandes rescates. Por ejemplo, en abril de 2020, Estados Unidos donó a su industria aérea $25.000 millones. Se suponía que el dinero salvaguardaría el futuro de los viajes aéreos comerciales. Y, por último, a algunas empresas les ha resultado más fácil adaptarse al distanciamiento social. Obviamente, Netflix y Shopify prosperan cuando la gente se queda en casa para ver películas o comprar, por lo que les ha ido muy bien. En este grupo afortunado también se encuentran las plataformas de entrega de comestibles y las firmas de comunicación como Teladoc Health, una empresa que facilita servicios médicos en línea. En un abrir y cerrar de ojos, analizaremos más de cerca cómo las 4 mayores empresas de tecnología han superado la pandemia. La crisis del coronavirus ha allanado el camino para la expansión de las empresas de tecnología. Echemos un vistazo a algunos números. En los 5 meses transcurridos entre marzo y julio de 2020, la COVID-19 mató a más de 500.000 de personas en todo el mundo. Más de 150.000 personas murieron solo en los EU. Fue un período verdaderamente desgarrador. Sin embargo, para las empresas de tecnología, ese mismo período de 5 meses no trajo más que buenas noticias financieras. De hecho, las 9 principales empresas de tecnología del mundo vieron aumentar su valor de mercado en casi $2 billones. Quizás los mayores ganadores fueron Amazon, Apple, Facebook, Google y Microsoft. A mediados de 2020, a estas 5 empresas les iba tan bien que, en conjunto, representaban el 21% del valor de todas las empresas que cotizan en bolsa en EU. Y lo que es aún más sorprendente, su crecimiento no se ha ralentizado, es solo el comienzo. El mensaje clave aquí es, la crisis del coronavirus ha allanado el camino para la expansión de las empresas de tecnología. El éxito reciente de las 5 grandes empresas de tecnología no debería sorprender. Después de todo, a cada una de estas firmas ya les iba muy bien incluso antes de la pandemia de la COVID-19. Y todas las principales perturbaciones causadas por el virus solo les han beneficiado. En medio del caos provocado por la epidemia, estos gigantes han conseguido utilizar su tamaño y capital para seguir expandiéndose. Pensemos en Amazon. Para 2020, este gigante ya había crecido mucho más allá de su misión original de vender libros. La empresa ahora vende, bueno, de todo. También ofrece soporte técnico a través de Amazon Web Services e incluso administra su propio imperio de servicios de entrega y medios de comunicación. Los bloqueos han impulsado cada una de estas fuentes de ingresos. Como resultado, Amazon ha recibido mucho dinero extra. Pero, ¿qué se hace con todas esas ganancias? Ha invertido el dinero en nuevas iniciativas relacionadas con la atención médica. En mayo de 2020, el director ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, anunció que su empresa invertiría $4.000 millones en infraestructura médica. Y es casi seguro que no se detendrá ahí. Amazon podría aprovechar sus enormes almacenes de datos de clientes para ofrecer un seguro médico competitivo y personalizado.
O, tal vez, la empresa podría añadir citas médicas virtuales y la entrega de medicamentos recetados a sus populares servicios Amazon Prime. Por supuesto, Amazon no es la única empresa que busca nuevas formas de crecer. Apple también ha estado fomentando nuevas ofertas. Si bien la compañía es mejor conocida por su hardware insignia, como el iPhone, cada vez se dedica más al juego multimedia. Los servicios de suscripción como iCloud, Apple Music y Apple Televisión más ofrecen a la empresa ingresos estables incluso en tiempos de crisis. Los inversores siempre están atentos a la próxima gran novedad. En 2013, la capitalista de riesgo Eileen Lee salió a la caza de una bestia mítica. En realidad, buscaba un animal en particular, los unicornios. Este era el término de Lee para referirse a las prometedoras empresas emergentes valoradas en más de $1.000 millones. En ese momento, los unicornios hacían honor a su nombre. Eran raras. Hace 10 años, Lee solo pudo identificar 39 empresas que cumplían con el criterio. ¡Qué rápido han cambiado las cosas! Hoy en día, se estima que hay 400 unicornios deambulando por el panorama empresarial. 42 de ellos, uno de cada 10, aparecieron solo en 2019. Entonces, ¿cómo ha afectado la pandemia a la población de unicornios? Sorprendentemente, es posible que haya aumentado su número. El mensaje clave aquí es, los inversores siempre están atentos a la próxima gran novedad. En primer lugar, ¿por qué había crecido el número de empresas emergentes unicornios antes de la pandemia? Una respuesta es una enorme y creciente reserva de capital barato. Una década de crecimiento tecnológico dio a los capitalistas de riesgo montones de efectivo para invertir en otras empresas. Por ejemplo, uno de esos inversores, SoftBank, invirtió más de $100.000 millones en nuevas empresas emergentes. Pero hay un problema. Muchas de las empresas que reciben este dinero se basan más en la exageración que en una economía sólida. Cuando los nuevos CEO ambiciosos quieren recaudar dinero, hacen afirmaciones audaces y vagas sobre la innovación y la disrupción. Este tipo de promoción a veces se denomina yoga bubble, y no tiene nada que ver con administrar un negocio sostenible. Un buen ejemplo es la empresa de colchones Casper, que habla mucho sobre el uso de la tecnología para revolucionar la llamada economía del sueño. Pero Casper pierde más de $300 por cada colchón que vende. Lamentablemente, a medida que la pandemia concentra más dinero en manos de unos pocos, este tipo de inversión arriesgada se está volviendo más popular. Empresas como Apple, Google y Facebook tienen mucho dinero, desean ampliar sus ofertas y están dispuestas a gastar mucho dinero en comprar a posibles competidores. Entonces, ¿todo este sector es solo una burbuja? ¿O hay empresas emergentes que realmente valgan su altísima valoración? Bueno, es probable que algunas empresas alcancen una valoración de $1 billón en los próximos años. Serán empresas emergentes que puedan combinar un rápido crecimiento con altos ingresos, ganar dinero de manera constante con los modelos de suscripción, y ofrecer productos que se vuelvan más útiles con el tiempo. Según estas estadísticas, algunas buenas apuestas podrían ser las plataformas de medios como Spotify, las empresas emergentes de servicios financieros, como la aplicación de inversión Robinhood, y los disruptores de la economía colaborativa, como Uber. Sin embargo, como ha demostrado 2020, predecir el futuro no siempre es fácil. La pandemia mundial finalmente está obligando a la educación superior a innovar. ¿Cómo sabe cuándo una industria está preparada para la disrupción? Una métrica sencilla es el índice de disruptabilidad. Es simple y fácil de medir. La disruptividad de una industria aumenta cuando sus productos se encarecen sin mejorar realmente. He aquí un ejemplo que está listo para la disrupción: la educación superior. En las últimas 4 décadas, el costo promedio de la matrícula ha aumentado en un 1,400%. Sin embargo, si caminas por cualquier campus, verás que las clases de la universidad no han cambiado mucho.
Los colegios y universidades se muestran reacios a actualizar sus ofertas o adoptar nuevas tecnologías. O, quizás, se mostraron reacios. Hasta que la COVID-19 hizo que el cambio fuera absolutamente necesario. El mensaje clave aquí es, la pandemia mundial finalmente está obligando a la educación superior a innovar. Antes de la pandemia, la educación superior era una industria de 700.000 millones de dólares. Sus costos se estaban disparando. Los recortes constantes en la financiación de la educación pública significaron que las universidades simplemente tenían que aumentar las tasas de matrículas si querían mantenerse a flote. Los estudiantes, que aún deseaban aprovechar los beneficios de un título universitario, tuvieron que solicitar enormes préstamos para pagar sus estudios. Como resultado, en 2019, el graduado promedio dejó la universidad con una deuda de casi $30.000. ¿Qué recibieron los estudiantes a cambio? Bueno, la lista podría incluir las instalaciones de la universidad, maravillosas conferencias presenciales y toda la diversión de la vida en el campus. Luego, en 2020, la pandemia se llevó todo eso. De repente, los estudiantes estaban pagando miles de dólares por clases en línea organizadas apresuradamente. Y en cuanto a las fiestas universitarias, bueno, se convirtieron firmemente en cosa del pasado. El resultado es, quizás, predecible. El 75% de los estudiantes dijeron en una encuesta reciente que el aprendizaje electrónico no les funcionaba. Peor aún, 1 de cada 6 estudiantes de último año de secundaria está considerando evitar la universidad hasta que termine la crisis. Estas tendencias son desastrosas para las universidades. Si el entusiasmo sigue siendo tan bajo, muchos irán a la quiebra. Sin embargo, hay una manera de avanzar. Las universidades podrían adaptarse y salir de la crisis con más fuerza que nunca. Para empezar, necesitan mejorar su enfoque de las clases en línea. Si se esfuerzan, los profesores pueden hacer que sean más atractivos, tal vez podrían utilizar la tecnología de vídeo, para atraer a oradores invitados lejanos o adoptar herramientas como los foros de mensajes para fomentar el debate en línea. Estas mejoras no solo mantendrían a los estudiantes entusiasmados, sino que también permitirían a las universidades ampliar sus ofertas. Un curso en línea sólido puede llegar a muchos más estudiantes y, en realidad, su costo no tiene por qué subir tanto. Invertir ahora en nuevos enfoques de la enseñanza podría hacer que la educación del futuro sea accesible y sostenible. Para sobrevivir a esta crisis y evitar la próxima, necesitamos comunidades más fuertes y una mejor cooperación. Cuando la COVID-19 comenzó a propagarse, los científicos observaron un patrón inquietante. El virus parecía ser especialmente dañino para las personas que ya tenían problemas médicos. Si vivía con diabetes, asma o problemas relacionados con la edad, corría un peligro mayor. Ahora, meses después del brote, nos enfrentamos a otra verdad preocupante. Resulta que el virus no solo amenaza a las personas con problemas preexistentes, las sociedades con un historial de problemas también están en riesgo. Y, lamentablemente, los Estados Unidos están plagados de problemas. Durante décadas, Estados Unidos ha padecido una mala gobernanza, un degradante sentido del deber cívico, y un sistema económico que favorece a unos pocos ricos por encima de la persona promedio. Como resultado, la pandemia de coronavirus ha sido mucho más grave de lo que debería haber sido. Pero no es demasiado tarde para cambiar de rumbo. El mensaje clave aquí es, para sobrevivir a esta crisis y evitar la próxima, necesitamos comunidades más fuertes y una mejor cooperación. Entonces, ¿por qué la COVID-19 ha afectado particularmente a los Estados Unidos? Para empezar, el gobierno simplemente no estaba preparado para una pandemia. Durante décadas, los políticos conservadores lucharon para reducir el gasto estatal a toda costa. Por lo tanto, para 2019, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades tenían un presupuesto exiguo de $7.000 millones. Estados Unidos gasta lo mismo en sus Fuerzas Armadas en solo 4 días. Para agravar este problema, el mal administrado esfuerzo de ayuda económica del gobierno
Los confinamientos han frenado la enfermedad, pero también han frenado la economía. Las empresas han cerrado y millones de personas se han quedado sin trabajo. Sin embargo, el paquete de estímulo de $2 billones solo le dio a la gente común un pequeño cheque. Las empresas, por otro lado, recibieron miles de millones en recortes de impuestos y rescates. Debido a este enfoque desequilibrado, los multimillonarios estadounidenses han aumentado su riqueza en más de $500 billones, incluso cuando todos los demás tenían dificultades. Otros países han adoptado un enfoque más sensato. Por ejemplo, Alemania instituyó un sistema llamado Kurzarbeit. Este programa permite a los empleadores despedir a sus trabajadores en riesgo para frenar el virus. A cambio, paga 2/3 de los salarios de esos trabajadores, para que puedan seguir viviendo sin preocupaciones. O mire a Corea del Sur, donde el Estado contrató a cientos de trabajadores para ejecutar su programa de seguimiento y rastreo del COVID. Los Estados Unidos podrían tomar algunas páginas de este libro. Una estrategia que podría probar es financiar un Corona Corps siguiendo el modelo del Cuerpo de Paz o Teach for America. Este programa pagaría a jóvenes sanos y sin trabajo para ayudar a los esfuerzos de ayuda. Hacerlo estimularía la economía y ayudaría a recuperar el espíritu de servicio que falta en el condado. Claro, es ambicioso, pero las crisis son el momento de pensar en grande.